para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. La sangre de Cristo, hermanas y hermanos, tiene el propósito de salvar, de redimir. Es el precio, su muerte, su expiación en la cruz que se hizo hace más de 2000 años, por la cual hoy nosotros celebramos este día con libertad. Busquemos Lucas, volvamos al libro de Lucas capítulo 7, después de haber estado ahí con el culto familiar con el pastor Luis. Estuvimos compartiendo gratitud y servicio en el libro de Josué y luego también vimos la omnipresencia de Jesús en el libro de Josué el domingo pasado. Hoy vamos a continuar y vamos a aprender acerca de credencial de Jesús o la credencial de Jesús, pero lo hemos resumido, credencial de Jesús. Vamos a ver aquí cómo Jesús se identifica cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntar acerca de Jesús. Y vamos a ver la respuesta de Cristo a aquel hombre que estaba afligido en la prisión. Creo para mí, hermanas y hermanos, y estoy seguro que estas palabras cuando llegaron a Juan le llevaron consuelo. Y él pudo morir en paz, sabiendo que había terminado su carrera y que había hecho su trabajo por el cual había sido ordenado por Dios introducir al mismo Dios en la tierra. Ese es un privilegio enorme. Jesús lo describe como más que un profeta, un héroe, Juan el Bautista. Eso lo veremos en este capítulo del versículo 18 en adelante. Hasta el versículo 23 vamos a leer en esta ocasión. Hoy es día de resurrección, mis hermanos y hermanas, hoy es día de victoria. Hoy es día de fiesta, estamos celebrando a Cristo y a Cristo resucitado. Así dice el Señor, Lucas 7, versículo 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y le respondió Jesús, les dijo, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das este día de poder abrir este libro sagrado. Tu palabra, Señor, que es santa, que es pura. Tu palabra eterna, Señor, que es tu pensamiento. Muchas gracias por este privilegio. Te pido, Padre amado, que me des gracia para exponerla. Ayúdame, por favor, te necesito, Espíritu Santo. Edifica mi vida y también edifica la vida de mis hermanos y hermanas. Trae consuelo a los corazones abatidos y trae sanidad, Dios, a nuestros cuerpos enfermos. Y trae salvación, Señor, a los amigos que se sienten condenados. Ayúdanos, por favor, Padre. Bendícenos con tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Credencial de Jesús.
Según el texto, hermanas y hermanos, que acabamos de leer en Lucas 7, 18 al 23, se narra el momento donde Juan el Bautista envía a unos de sus discípulos a preguntarle a Jesús acerca de su identidad. Juan había sido encarcelado. Creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia, pero a lo mejor habrán algunos aquí presentes que nunca la han leído y quizás no tengan idea quién es Juan el Bautista. El próximo domingo vamos a hablar de un héroe, según la Biblia, un hombre honrado por Jesús, y vamos a ver el perfil de este profeta que Jesús lo elogia. Este hombre, hermanas y hermanos, fue un hombre que el Señor escogió para una misión extraordinaria, Juan el Bautista. Nació de una madre estéril, Elizabeth, un padre que era sacerdote, que ministraba en el templo. Y este hombre tiene unos aspectos que lo hacen único. Él no se educó en las escuelas de los rabinos de aquella época, sino que él creció en el desierto, aislado de la sociedad. Su comida, cuando él apareció, su comida era única. Él comía langostas y miel silvestre. Tenía su dieta este hombre. Su vestimenta era de pieles de animales. Tenía un cinturón que era similar al de Elías. Este hombre, hermanas y hermanos, después que habían pasado 400 años, es el pregonero, un gran predicador de fuego, podrían decir los hermanos pentecostales, de valor, directo. Este era el predicador que nosotros usamos aquella palabra o aquel adagio, aquella frase sin pelos en la lengua, que era directo, fuerte, duro. Decía él en algunas ocasiones: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? En alguna ocasión él dijo: el hacha ya está puesta al pie de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Este hombre, hermanas y hermanos, viene a predicar en un tiempo crucial, y el gran privilegio que tiene es que él es el cumplimiento de la profecía de Isaías, que Isaías había dicho: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces él viene a introducir la llegada del gran rey, el cumplimiento de la profecía en Isaías, pero también la profecía en Malaquías 3, que iba a afinar, y que con la predicación de él los padres se iban a volver a Dios, que las familias se iban a volver al Señor. Pero también este hombre aparece en un momento crucial, donde por 400 años Dios no había hablado, no había levantado un profeta, y hoy aparece un hombre llamado Juan el Bautista. En esta porción de las Escrituras que nosotros acabamos de leer, Juan está en la cárcel. ¿Por qué lo metieron a la cárcel? Bueno, si quiere, miremos Mateo 14 para que entendamos por qué razón lo metieron a la cárcel. Mateo 14, 1 en adelante. Aquí creo que se nos describe la razón por la cual fue a la cárcel. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Y dice el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel,
por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Y Herodes quería matarle. Herodes Antipas, que era el que gobernaba en Galilea para los italianos, se dice la historia que un día este hombre fue a Roma y sedujo a esta mujer de tal manera que cuando volvió a Jerusalén, volvió a Galilea, se divorció de su mujer y se casó. El problema es que esta mujer llamada Herodías era familia de Herodes. No se sabe si era su propia hermana o era su tía o era su prima, pero era familia de él. Y otro punto era que era mujer del hermano de Herodes. Al Herodes, al unirse a esta mujer, cometió un acto de incesto y cometió también adulterio. Y como Juan el Bautista era un predicador directo, entonces él confrontó ese pecado a este político. Ahora nosotros miramos en Mateo 14 por qué lo mandó a encerrar. Hermanas y hermanos, no cualquiera tiene los pantalones para confrontar el pecado, porque nosotros sabemos las consecuencias. Y una de las razones por las cuales hoy los predicadores modernos no hablan del pecado es porque ellos saben que no quieren meterse en problemas. Yo recuerdo que había un predicador que él lo hacía de broma, decía yo por eso no me meto en el pecado de nadie, que cada quien viva su vida, porque yo quiero mantener mi cabeza en mi cuello, no quiero que me la arranquen como se la arrancaron a Juan el Bautista por andar pregonando cosas. Entonces a la larga uno va creciendo, uno dice, bueno, está bien, pues si alguien hace algo humorístico, pero esto es sagrado. Este hombre cumplió los designios de Dios. Hay cosas que me preguntaba esta semana mientras estaba estudiando esta porción de la Escritura, meditando. Juan está encerrado. Él está preocupado. Él no dudó. Él no está ahí dudando. Él está como confuso porque él esperaba que Jesús estableciera su reino. Este es el hombre que introdujo a Jesús. Este es el hombre que clamó y dijo en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y de oír la voz audible de Dios en el Jordán y ver la manifestación del Espíritu Santo que descendió sobre Jesús. Este es el hombre que está encarcelado, mis queridos hermanos y hermanas. Este es el hombre que salía a predicar y tenía una elocuencia y un mensaje fuerte que sacudía a cualquier persona. Miremos lo que dice Lucas 7:18. Los discípulos, dice, de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Punto. ¿De qué cosas? Bueno, nosotros venimos estudiando que Jesús allí había levantado a un muerto, a un joven. La vez pasada en el estudio que hicimos vimos que Jesús había llegado a la ciudad, había visitado a su pueblo. Dios se había cumplido en Manuel, Dios con nosotros, porque solo Dios puede levantar a los muertos. ¿Quién más? Y Jesús tocó el féretro de aquel difunto y aquel joven fue incorporado, dice el texto, y se fue entregado a su madre cuando estaban en camino a la sepultura. Estaba bien muerto, ya lo habían velado. A sepultarlo iban y de Jesús, de ahí de la puerta del cementerio, lo levantó. Entonces es obvio, hermanas y hermanos, que llegó esta noticia porque el texto en el versículo 17 de Lucas 7 nos dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Eso quiere decir que esas nuevas de que Jesús estaba sanó
aquel que estaba agonizando, al siervo del centurión, y Jesús sana leprosos, sana, levanta cojos, ciegos, y también a los endemoniados los libera. Ahora llegó la noticia a Juan a la cárcel. Este Juan estaba aislado. Ahí en Mateo leímos que estaba encadenado. Estaba metido en una caverna, en una cueva lo tenían. Apartado por pregonar el evangelio. Pero dice aquí el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Juan está afligido. Y esto es lo que lo hace grande a este hombre. Él está preocupado porque él, hermanas y hermanos, él quiere estar seguro que él hizo su trabajo, que él cumplió el designio de nuestro Dios. Porque ahí lo vemos más abajo, que dice que los escribas y los fariseos, los intérpretes de la ley, despreciaron los designios de Dios y no quisieron bautizarse con el bautismo de Juan, mientras que los publicanos y todas las demás personas dice que se bautizaron después que Cristo habló, elogió a Juan el Bautista. Entonces el versículo 19 dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa fue la petición de Juan. Fíjese esto, hermanos, en esto pensaba y meditaba. Juan tiene necesidad. Él había introducido a Jesús como el Mesías. Él está encadenado, está encarcelado. Pero llega la noticia que Jesús está dando vista a los ciegos y está resucitando muertos. ¿Usted cree que Jesús no podía sacar a Juan de la cárcel? ¿Sí? ¿Y usted cree que Juan no hubiera mandado a decir, díganle a Jesús que venga a visitarme? También lo hubiera hecho. Pero no fue eso lo que él quería saber. Él estaba preocupado y quería estar seguro de que Jesús era el Mesías y que había llegado el cumplimiento de la Biblia y que él pues podía estar sufriendo ahí y si le tocaba morir, morir en paz, tranquilo. Sí, yo sé que en quién es creído, como decía el apóstol Pablo. Ahora sigue diciendo el versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa es la pregunta. Juan el Bautista quiere ver la credencial de Jesús, la identidad de Jesús. Y Jesús, a un hombre afligido, abatido por las cadenas y la soledad, la preocupación, Jesús le manda unas palabras de consuelo, de alivio, directamente al corazón de Juan. Entonces dice el versículo 21, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En ese mismo momento, mientras estaban ahí los 2 discípulos que Juan el Bautista había enviado, hermanas y hermanos, para preguntar, ahora Jesús hace milagros para no solamente decírselos en palabras, sino con hechos, que ellos pudieran observar la magnitud del poder de Cristo, de la divinidad de Jesús, para que no hubiera duda, para que hablaran con convicción. Dios a veces permite milagros en nosotros, hermanas y hermanos, para que nosotros cuando testificamos, cuando compartimos, cuando Dios lo sana, Él espera que usted cuando hable a otra persona que esté enferma, usted pueda decir, mi Dios es el sanador. Él lo hizo conmigo. O cuando somos salvos. Hay una gran diferencia cuando usted ha experimentado el perdón de sus pecados, cuando usted es salvo, a la hora de compartir el testimonio de la salvación, cuando usted no es salvo, cuando usted es religioso, pues no impacta, usted lo dice así como
en duda. Pero cuando usted es salvo, y eso es lo que estremece al incrédulo, que se sacude cuando nosotros le decimos que hemos sido perdonados y que ya somos salvos, inclusive religiosos que pertenecen a alguna institución de esas organizaciones que buscan la salvación por obras, que son inseguros, que no tienen seguridad en la salvación. Cuando nosotros les decimos, yo soy salvo por fe, no soy salvo por obras, estoy seguro, pero seguro que mi alma ha sido salvada por Jesús y ha sido perdonado. Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, y en sus manos estoy. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede hacer eso? Si estamos luchando por ser salvos. Ahí está la gran diferencia, hermanas y hermanos, cuando usted ha experimentado. Usted no le importa si aquel no cree, usted lo ha creído. Usted dice, yo estoy seguro que el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo. Estoy seguro que Jesús murió en la cruz en mi lugar y recibió la ira de Dios y fue aplastado y fue sepultado 3 días y 3 noches. Y estoy seguro, requete seguro, que Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Y tengo un gran abogado que intercede por mí. Y estoy seguro, pero requete seguro, que me ha dado el Espíritu Santo, que me ha sellado, que son las arras, y yo soy propiedad de Él. Ve la seguridad que da cuando usted lo ha experimentado. Y no es que se va a enojar y va a pelear, no, usted es un gozo, es un deleite, usted sabe que lo tiene, que no lo merecía, pero lo tiene. Entonces Jesús está tratando la manera de sembrar eso en los discípulos de Juan y decirle, llévanse esto, contemplen aquí a los ciegos, miren los ciegos cómo miran. Miren los cojos cómo se levantan y caminan. Y los muertos y los leprosos son limpiados. Esas eran enfermedades terminales. Jesús no sanaba simplemente personas que temporalmente se habían cegado, sino de nacimiento, que habían nacido ciegos, paralíticos. Y dice, esta es la credencial de Jesús. Esta es la identificación con la que Jesús quiere que Juan se consuele. Y es que esto trae alivio, hermanas y hermanos. Para nosotros es un gozo saber que Jesús es Dios, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Él es Dios 100%. Nosotros no tenemos duda de eso, nosotros descansamos, pero el Islam rechaza la deidad de Cristo, los testigos de Jehová rechazan. Y hay una gran cantidad de personas que rechazan la divinidad de Jesús, rechaza que Jesús es Dios, que se humanizó, 100% Dios, 100% hombre. Y para nosotros ese es un deleite. Porque eso quiere decir que no tiene límite, que nos puede consolar cuando somos libres. Juan estuvo libre en el desierto por un periodo bastante pregonando, pero ahora está encerrado, está reducido a un pequeño espacio, probablemente horrible y espantoso. Y después llega la ejecución de este hombre que le quitan la cabeza por Herodías, el odio, la envidia, el rencor que tenía contra Juan cuando su hija bailó delante de Herodes Antipas. Y ella, seducida por la madre, aconsejada por la mamá le dijo, ¿sabes? Pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y como Herodes Antipas había jurado ante todos los invitados de aquella fiesta, pues dijo, si el trono, pues, o mi lugar, pues me pides, ese te lo doy. Y tuvo que cumplir su palabra. Pero antes de que llegara la ejecución, este hombre está allí. Y no está ahí porque era una mala persona en la sociedad, sino porque era un profeta, un predicador de la palabra de nuestro Dios, por confrontar el pecado. Pero aquí viene la medicina, el consuelo para Juan el Bautista. Versículo 22, y respondiendo Jesús les dijo, id. Un imperativo, id. No se detengan, vayan pronto. Haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esa es la credencial de Jesús, la identidad de Cristo. ¿Qué es una credencial? Bueno, el diccionario en español dice que es un documento, es una identificación que comprueba ante las leyes civiles que eso confirma lo que nosotros decimos, quién somos. Por ejemplo, aquí se usa el ID, en los países se usa un carnet, un DUI, una célula, un pasaporte, partida de nacimiento, identidad. Pero aquí estamos hablando, hermanas y hermanos, no de una identidad como la que le acabo de decir, física, terrenal, sino de una identidad espiritual, profética, la identidad del Mesías. Y Jesús dice, esto es mi credencial, díganle a Juan que puede descansar tranquilo, que hizo su trabajo. La Biblia ya no nos dice cuál fue la respuesta de Juan, ya el texto sagrado ya no nos explica qué fue lo que Juan hizo, pero sí nosotros sabemos cómo Juan introdujo a Jesús, que en una ocasión quisieron las personas como sembrar competencia entre Jesús y Juan el Bautista, y llegaron donde Juan y le dijeron, mira, aquel que tú bautizaste ahora está bautizando más que tú. Ahora él es más famoso que tú, Juan. ¿Y sabe qué dijo Juan? Es merecer, dijo, que yo mengüe y que él crezca. Esa es la grandeza de él. Ve, él dice, es merecer, yo eso me conformo. En otra ocasión él dijo, el amigo dijo, está feliz cuando oye al esposo que está deleitándose con su esposa adentro. Él está feliz porque es un amigo fiel que quiere la felicidad de su amigo. Entonces Juan, en otras palabras, te dice, yo estoy feliz con mi llamado, con lo que el Señor me asignó a mí, proclamar, presentarlo, introducirlo a Él. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Mesías. Tremenda humildad. Pero también nos enseña la postura de este hombre de proclamar el glorioso evangelio y de la supremacía de Cristo hasta el punto que llegara a morir por honrar a Cristo. Y el próximo domingo vamos a ver el elogio de Jesús, cómo Jesús elogia a este hombre, que Jesús lo describe, que este hombre es más grande y es más que profeta. Solo para que miremos lo que viene a continuación, versículo, por asunto del tiempo no lo vamos a hacer, pero entremos más a fondo. Versículo 24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, eso quiere decir que le llevaron el mensaje, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Pregunta Jesús. ¿Una caña sacudida por el viento? La metáfora de la naturaleza, como dice, una caña débil que era atropellada por el viento. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Hace una diferencia Jesús, dice, este hombre es peculiar. Este hombre no es uno más del montón, este hombre es único. Probablemente, imagínense la comparación, probablemente había desprecio por Juan el Bautista. Muchas personas dicen, pero este hombre que viene con esa comida rara, comiendo de esas a saltamonte y luego con miel, qué raro este hombre, y con esa vestimenta.
de pieles de animales y ha estado desterrado en el desierto y viene saliendo de allá y no sabemos, pero tenía un mensaje, hermanos y hermanas, poderoso ese hombre que hacía estremecer. Dice que todo Jerusalén, toda Judea salía a oír el mensaje de Juan el Bautista. Era un hombre impresionante en la predicación. Y Jesús lo elogia. ¿Mas qué saliste a ver? Dice el versículo 26 de Lucas 7. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Y este es más que profeta. Este es más que Isaías, más que Ezequiel, más que Daniel, más que Jeremías. Este es más que profeta. Este es un profeta privilegiado. ¿Por qué tuvo el privilegio? Porque él no solamente estuvo proclamando, revelando la palabra de Dios, introduciendo, sino llevando la inauguración de la llegada del Salvador a la tierra, hermanas y hermanos. Gran privilegio. Después de 400 años de silencio y de oscuridad, imagínense cómo estaba la fe de este pueblo y la moralidad cuando aparece un hombre que dice yo soy, y cuando le preguntaron entonces ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? No, ni tan siquiera, no, yo simplemente soy una voz. Ni quiso identificarse como un profeta. Él dijo yo solo soy una voz que clama en el desierto, solo una voz. Eso es lo que lo hace grande a Juan el Bautista, que él no tiene protagonismo, él no anda buscando elogio, él viene a cumplir una misión para la gloria de Dios. Y ese debe de ser nuestro perfil, ver a un hombre y tener la dicha de ser honrado por el mismo Jesús. Y dice el texto, versículo 27, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, dice, tu camino delante de ti. Os digo, dice Jesús, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahí hay una palabra muy importante: los designios de nuestro Dios. Entonces nosotros podemos descubrir que usted dice, bueno, imagínese el Cristo que es el Dios encarnado, misericordioso, que levanta muertos, que le da vista a los ciegos. Ahora hay un pregonero que lo introdujo, que predicó. Está en la cárcel, Jesús no lo va a ver. Manda un mensaje. En otra parte dice que después que Juan fue encarcelado, empezó Jesús a pregonar el evangelio. Y Juan, en un momento cuando Jesús iba a ser bautizado, se oponía, no quería bautizarlo. No, yo no puedo bautizarte. Y Jesús le deja a Juan que se cumpla lo establecido por nuestro eterno Padre. Déjalo, porque tenemos que hacer como Él lo ha revelado. Y entonces Juan lo bautizó. Pero encarcelando a Juan el Bautista, arranca Jesús, no se detiene, comienza a predicar. Aquí hay cosas, hermanos, miren. Muchas veces el dolor, el luto y el sufrimiento puede como ser parte de obstáculo en la vida de nosotros, pero no para el reino de Dios. Aquí detienen, como quien dice, muerto el perro y se acabó la rabia. Terminamos con el Bautista y ya no tenemos a nadie que ande ahí confrontándonos con el pecado. Pero ahora viene alguien superior a Juan el Bautista, que es el Mesías, que sigue predicando. Y Cristo en los primeros años, los primeros meses, sigue el mismo perfil de Juan el Bautista, predicando ese mismo mensaje directo, fuerte, confrontador. Y después, claro, por la persecución comienza a venir Jesús con las parábolas para cumplir también la profecía que por parábolas le iba a hablar. Para concluir, hermanas y hermanos, podemos nosotros consolarnos y decir, bueno, Juan estaba encadenado, estaba encarcelado.
yo no estoy encarcelado ni estoy encadenado. Y quizás estoy peor que Juan el Bautista, me estoy lamentando, mientras que Juan está mandando a preguntar. Él quiere estar seguro, pero seguro. Y si Juan hubiera estado libre, probablemente hubiera venido él mismo a preguntarle a Jesús, ¿eres tú? Y se le dice, solo mira. Hermanas y hermanos, eso nos debe de dar consuelo a nosotros en todo tiempo, saber cómo Dios ha orquestado todo lo que va a pasar en nuestra vida. Él orquestó la muerte de Juan el Bautista, una muerte horrenda. Así lo quiso Dios. Así lo honró. Más tarde nosotros vemos a Pablo también muriendo de la misma manera, decapitado. Le arrancaron la cabeza por el mismo perfil, por predicar el Evangelio, por predicar de Cristo. Y Pablo le dice estas palabras a Timoteo, en 2 Timoteo 2:1 en adelante. Tú pues, le dice, tú, directamente, tú, Timoteo. Ahí póngase usted, hermana, ahí me pongo yo, hermano. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuestro esfuerzo debe de estar descansando en la gracia de Dios, le dice Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Tú pues, una vez más, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Versículo 8 de 2 Timoteo 2. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Desde la cárcel. Ve, hermanos, cuando hemos tenido un impacto con Cristo, cómo es nuestra vida. Podemos testificar de Cristo y decir, esta leve tribulación infunde en mí más aliento. Y mientras este cuerpo se está deteriorando con esta enfermedad, mientras mi cuerpo se duele, mi espíritu se renueva y me fortalezco, porque la enfermedad ni la muerte física no pueden evitarme, no me van a poder evitar que yo esté con mi Jesús por la eternidad con un cuerpo sin dolor. Esa debe de ser nuestra postura. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que vivamos, ¿de quiénes somos? De Jesús. Él nos compró. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.